Buenas noches. Vamos a rezar un Ave María y empezamos, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ver, desde tiempo inmemorial, mucho antes del cristianismo, en las culturas antiguas, ¿sí? Hay algunos rasgos, algunos detalles de las culturas antiguas que son muy parecidos o iguales, digamos, y que se dan en muchas culturas, ¿no? Por ejemplo, en el mundo pregriego, ¿sí? O prerromano, ¿sí? El mundo de los celtas, ¿sí? Existía la creencia. Ellos tenían la experiencia de que al caminar por el mundo, digamos, ¿no? En los cruces de caminos, algo raro pasaba, algo como que no era bueno, ¿sí? Algo. Y durante siglos se utilizaron los cruces de caminos para enterrar a aquellas personas que no, o forajidos o indeseables, y se le atribuía, digamos, a ese cruce de caminos como algo peligroso, digamos. Sería algo así como una especie de Ouija hoy, ¿no? Por decir así, ¿no? Una especie de puerta, digamos, a un mundo que puede acabar contigo, ¿sí? Los cruces de caminos, ¿sí? En español tenemos una palabra, que es la palabra encrucijada. La palabra encrucijada significa un cruce de dos caminos, ¿sí? El cruce de dos caminos. Bueno, los cruces de los caminos. Resulta que en el Nuevo Testamento aparece solamente una vez esa palabra en labios de Jesús. Jesús la cuenta en una parábola, ¿sí? Solamente una vez, llama la atención. Y en el Antiguo Testamento también aparece una vez, creo que es el capítulo 3 o el capítulo 8 del libro de la Sabiduría, en la que aparece la palabra también encrucijada, o la palabra cruce de caminos, ¿sí? Cruce de caminos. Bien, os voy a leer, digamos, la parábola en la que Jesucristo utiliza esta palabra de cruce de caminos, ¿vale? Que ya os digo que en el mundo antiguo era algo siniestro, detectaban la gente de entonces como que había algo peligroso o algo, no sé qué decirte, ¿no? En esos puntos, digamos, ¿no? En esos puntos donde uno tiene que decidir si ir adelante o cambiar de dirección. Bueno, ahí tienen los celtas y los griegos, los romanos, tenían toda su historia. De hecho, para cuidarse, digamos, como para protegerse, digamos, de los cruces de caminos, a veces ponían estatuas, ¿sí? Una estatua de Apolo o de Júpiter, ¿sí? En los cruces de los caminos, ¿no? O un altar para pegar incienso o lo que fuera, ¿no? A los dioses manes, ¿no? A quien fuera, para evitar, digamos, ese sitio tan incómodo, ¿sí? Porque ellos tenían la experiencia de que había ahí algo malo, ¿sí? Algo malo, ¿vale? Bien. Os leo la parábola de Jesús, ¿vale? Donde aparece solo esta vez en todo el Evangelio, ¿eh? Aparece solo esta vez esa palabra, cruce de caminos, ¿vale? Jesús les habló de nuevo en parábolas diciendo: el reino de los cielos, o sea, Él, es semejante a un rey que celebró las bodas de su hijo y envió a sus criados a llamar a los invitados a las bodas. Pero estos no querían venir. Nuevamente envió a otros criados ordenándoles: decid a los invitados, mirad, que tengo preparado ya mi banquete, se ha hecho ya la matanza de mis terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se marcharon uno a sus campos,
otro a sus negocios, los demás echaron mano a los siervos, los maltrataron y les dieron muerte. El rey se encolerizó y enviando a sus tropas acabó con aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Luego dijo a sus criados: las bodas están preparadas, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos. A los cruces de los caminos. Id pues a los cruces de los caminos. Y llamad a las bodas a cuantos encontréis. Los criados, saliendo a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y se llenó de comensales la sala de bodas. Bien, la vamos a dejar ahí, ¿vale? La vamos a dejar ahí. Bien. Ir a los cruces de los caminos. Sí. Ir a esos sitios oscuros, ¿sí? Oscuros. Cuando hablamos de esto parece que estamos hablando de supersticiones, ¿verdad? Algo así. Pero en realidad, si habláramos de la Ouija, por ejemplo, o el tarot, o tantas cosas, ¿no? Tendríamos también que decir, ¿eso es superstición o eso es que pasa de verdad? Porque la experiencia de los que, por lo visto, hacen la Ouija es que pasa de verdad. Ciertamente, Santa Teresita de Lisieux decía que el alma de las personas son como vasos de cristal que se pueden llenar con nada, o con vino, o con ácido, ¿vale? Entonces, nuestra alma, digamos, es un vaso, ¿sí?, que se puede llenar, ¿vale? Depende de lo que tú bebas, depende de lo que tú hagas, depende de dónde, ¿vale? Depende del camino que elijas. Tendrás una cosa o tendrás otra, ¿sí? Bien. ¿Por qué dice Jesús ir a los cruces de los caminos? Porque en la parábola Jesús dice que el Padre dice: id a los cruces de los caminos. Porque en los cruces de los caminos se encuentran los malditos, digamos, los desesperados, los muertos, los que no tienen suerte, los que están a punto de hacer un pacto con el diablo. ¿Sí? El otro día, antes de ayer, vimos en la televisión, ¿no?, un chico hizo un pacto con el demonio, ¿sí? Si le tocaba la lotería, él tendría que... El pacto era este. Él, con su sangre, digamos, escribía un acuerdo, digamos, con el demonio. Y entonces el acuerdo es el siguiente: a él le tocaba la lotería y él, a cambio, debería de matar 2 mujeres cada 3 meses. ¿Entendéis? Es diabólico, ¿vale? ¿Puede cambiar la vida de un hombre? Sí, os lo voy a contar, ¿sí? Hay una antigua historia que cuentan en Estados Unidos, que igual la conocéis, que es casi como una leyenda urbana, ¿sí? Es de un guitarrista, sí, del Mississippi, ¿no? El estado de Mississippi. Pues que no era muy bueno, la verdad, tocando la guitarra. Y él quería ser un bluesman, ¿no? Un hombre del blues, ¿no? De la canción así típica de esa zona, ¿no? Bien. Pero dicen, la gente que le conocía dice que tocaba la guitarra muy mal y que no. Tal. Entonces no se le ocurre otra cosa que irse al cruce de la autopista 61 con la autopista 49 en un lugar llamado Clarkdale, en el estado de Mississippi. E hizo, cuenta él, y después lo contará en sus canciones, hizo un pacto con Satanás. De tal manera que él quería ser el mejor del blues, tocando el blues, ¿sí? Durante unos días desapareció, pero cuando volvió a aparecer no era el mismo hombre. Tocaba la guitarra con una destreza espectacular. Eso sí, compuso canciones que fueron éxitos rotundos y bueno, se podría decir que el padre del blues hoy, digamos, en la historia del blues, es él, ¿no? Se llamaba Robert Johnson, ¿bien? Un negro llamado Robert Johnson.
Bien, ¿qué ocurrió con él? Bueno, ocurrió con él que perdió, o sea, perdió la cabeza, se hizo riquísimo, tal, todo. Y una noche encontró la muerte en un cruce de carreteras, ¿sí? Con 27 años, hacia 1932. ¿Vale? Bien, esta es la historia que cuentan en Estados Unidos, ¿vale? Pero no es muy difícil, quiero decir, aquí durante la Reconquista en España, cada vez que los cristianos avanzaban, digamos, iban dejando a los musulmanes atrás, los cristianos solían poner una cruz o un peirón o un cruceiro, ¿sí? Una cruz de piedra en los cruces de los caminos, ¿sí? Porque algo maléfico había ahí, ¿entendéis? Entonces, ir a los cruces de los caminos y poder santiguarse, o poder poner una vela a los pies de la cruz, ¿sí? O encomendarse a Dios, digamos, era genial, porque por allí podía haber algo oscuro, algo siniestro, algo que te invitara a cambiar de camino, cuando tu camino era el que estabas siguiendo, ¿no? Quiero decir, la fama, el poder, ¿no? Existe una leyenda urbana también en los Estados Unidos que dice que no solamente fue Robert Johnson, el padre del blues, ¿no? Sino que muchos cantantes, para ser famosos, digamos, vendieron su alma al diablo, ¿sí? en la misma situación, en cruces de carreteras, ¿sí? Y llegaron a ser muy famosos, como Jimi Hendrix, por ejemplo, ¿no? Que lo hizo también, ¿vale? Y curiosamente falleció también a los 27 años, como este cantante que os acabo de contar, ¿vale? Entonces, ¿por qué Jesucristo utiliza esta expresión? La expresión que utiliza el libro de la sabiduría es: la sabiduría va a los cruces de los caminos. Aquí nos está diciendo, y los envió a los cruces de los caminos, a invitarlos a la boda. O sea, cuando un tío ya no puede más, ya había de sí, o sea, nadie le ha hablado de Dios en su vida, o le han hablado mal, o tiene una idea rara, ¿no? Y se ha metido en el reiki, o se ha metido en el yoga, o en cualquier historieta, o es masón y piensa que está en un camino de iluminación y que al final va a encontrar la sabiduría perfecta, y en el fondo va a encontrar a Satanás. En el fondo va a encontrar a Satanás, ¿vale? O está en cualquier otra cosa, ¿vale? Y uno está a punto de hacer un pacto con el diablo, de vender su alma al diablo a cambio de algo temporal, ¿no? La fama, el poder, la riqueza, tal, ¿no? Cuando uno está a punto de eso, es cuando Dios dice: ir a los cruces de los caminos, pillar a esos, antes de que digan nada, antes de que hagan un pacto, pillar a esos, invitadlos. No se trata de que vengan a la fuerza, invitadlos, cogedlos. Cuando están a punto de caer por el precipicio, cógelo, invítale a las bodas del Hijo del Rey, a las bodas del Cordero, ¿sí? Bien, pues más o menos quería contaros esto, ¿vale? Entonces está la tradición cristiana de poner cruces en los cruces de Jesucristo, digamos, cruces de piedra o cruces en los cruces de carreteras o en los cruces de los caminos de los pueblos, ¿sí? Para que los caminantes se encomendaran a Dios, ¿no? Porque en esos cruces uno se podía ahorcar, o lo podía matar, quiero decir, en sitios siniestros, ¿vale? No en el cristianismo, sino muchísimo antes, ¿vale? Y entonces, para evitar eso, para que los hijos de la Iglesia pudieran caminar con libertad por donde les diera la gana, por todos los cruces de camino, se ponía una cruz. Se ponía una cruz. Todo el camino de Santiago está lleno de cruces, pero en todas las provincias españolas, en todas, aparecen cruces de piedra en los medievales, digamos, en los cruces de los caminos. Los cristianos, cuando conquistaban a los musulmanes, iban poniendo cruces en las encrucijadas de los caminos, ¿no? Para el bien común, para salvaguardar a aquellas personas, ¿sí? No era una superstición, o sea, yo os digo, viene de muy atrás, ¿vale? Los que tenemos tenido algún tipo de contacto con el mundo de la brujería o el mundo del vudú, sabemos que eso no es ninguna broma,
¿sí? Puede haber gente incrédula, ¿no? Gente que diga, vamos a jugar a la Ouija. No juegues, no juegues. Porque si abres una puerta, quizás no la puedas cerrar, ¿vale? Y te va a condicionar de por vida. Entonces es mejor las cosas del demonio déjalas a un lado, ¿sí? En la libertad y la vida y al poder respirar y estar tranquilos y ser felices, llevar una vida en paz, digamos, y tal, está en Dios, sí. Aunque no seas el mayor guitarrista de blues de la historia, ¿no? O el tipo más millonario del mundo, ¿no? El precio que tienes que pagar es tan alto que no merece la pena. No merece la pena. Vender el alma es tener la condenación ya hecha. Sí. Y aunque hubieras vendido el alma, acógete al Señor. Acógete al Señor y a su misericordia. Renuncia a aquello, ¿sí? Acógete al Señor. Véndele tu alma, pero a Jesucristo. Y soy tuyo, solo tuyo, de nadie más. Solo a ti te serviré, solo a ti te amaré. Tú eres la luz de mi vida. Ánimo, ¿sí? Bien, los cruces de los caminos, ¿vale? La sabiduría también se hace presente allí, en el último momento, cuando parece que todo ya estás a punto de meter la pata hasta las narices ya, ¿vale? Harto de estar harto. Va ahí. El Señor te puede pillar, ¿vale? Y sacarte de todas las hechicerías, brujerías horrorosas, o sea, todo mentiras, o sea, mentiras una detrás de otra, ¿no? Para poder vivir, ¿vale? No es un tema baladí, Jesucristo lo habla solo en una ocasión, pero lo habla en el Evangelio, ¿sí? Salid a los cruces de los caminos, invitad a todos los que encontréis en ese cruce de caminos, los que van de buena fe y los que están yendo para hacer un pacto con el demonio. Venid, venid. O sea, no fastidiáis, no caigáis en la tentación, ¿sí? Venid. Estáis invitados a la boda del Cordero. No tenemos ningún mérito. Yo tampoco. Nadie tiene ningún mérito para estar invitado a las bodas del Cordero, ¿vale? Pero por el amor de Dios, no hipoteques tu vida, ¿no? Tu vida vale mucho más. Ha muerto Jesucristo en la cruz por ti, ¿vale? Déjate de mandangas, así, de dioses y diosecillos africanos y de la Pachamama y la madre que los parió. O sea, olvídate. O sea, que el cristianismo trajo un avance en la civilización de años luz con respecto a los cristianos y al mundo pagano, ¿vale? Ahora quieren que desaparezca la iglesia, quieren que desaparezca el cristianismo. Volveremos a los años de oscuridad, volveremos al paganismo más absoluto, a la magia, al espiritismo, ¿sí? Si quitas a Dios de tu vida, si quitas a Dios de la sociedad, si quitas a Dios de tu familia, pasa eso, que cada uno sigue sus apetencias, lo que les apetece, ¿vale? Y el corazón del hombre es insaciable, ¿vale? El corazón del hombre es insaciable. Bien, pues que sepamos esto, ¿vale? Cuidadín con los cruces de los caminos, ¿vale? Cuidadín con los cruces de los caminos, que no en vano los cristianos siempre han puesto una cruz, un peirón, un cruceiro, como lo queréis llamar, ¿no? Una cruz, porque allí es el escenario donde puede aparecer el demonio, ¿sí? Como la tabla de la Ouija, igual, o el tarot, o las piedras del destino, o la madre que los parió, yo qué sé. O sea, tantas mandangas y fantasías. Pero es gracioso, porque cuando aparece alguno de estos en televisión dice, no, las cartas del futuro y tal, y te dicen, por 50 euros, o si tiene usted la Visa Oro o tal o cual. Quiero decir que no es gratis. Tú te vas a confesar a una iglesia y es gratis, ¿verdad que es gratis? No es gratis. Bueno, pues estos tíos cobran 50 euros por 50 euros como mínimo, por consulta. Alucinante, alucinante. Bueno,
Pues que el Señor os guarde, ¿vale? Hay espíritus malos, muy malos, que andan por ahí. Y hay espíritus buenos, ¿no? Acógete a Jesucristo y a su misericordia, y tu vida dará un vuelco en el sentido de que se llenará de luz, de luz. Podrás ver, ¿sí? No seas estúpido, no caigas en tentaciones tal, ¿no? Como la magia negra, digamos, de hacer trabajitos, ¿no? De hacer historias como en Cuba, en Haití, en tal. Eso con 2 Ave Marías lo hemos solucionado. Pero te lo digo en la práctica porque a mí me ha pasado, o sea, con 2 Ave Marías lo hemos solucionado, y con agua bendita y poniendo una imagen de la Virgen en una casa lo hemos solucionado. Entonces, cuidado con los cruces de los caminos, ¿vale? Bueno, os dejo, ¿vale? Que paséis un buen verano, no paséis mucho calor, ¿vale? Nos vemos dentro de 15 días. Chao.